¿Qué tal, queridos amigos que siguen mi página Carlos Flores? Yo soy Carlos y estoy con nuestra queridísima amiga Adriana. Adriana Granados nos ha estado apoyando muchísimo en el tema de explicar desde la biomédica el fenómeno que está pasando allá en Italia. Ellos están ya más adelantados en las etapas y su experiencia nos puede ayudar bastante. Hoy amanecemos con terribles noticias del avance en Italia y con la noticia también de que ya tenemos el primer fallecido por coronavirus en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Bueno, empieza el maratón de a ver quién sobrevive. Adriana, saludos desde México. Cuéntanos. Pues sí, aquí también nos despertamos con noticias bastante, bueno, no despertamos, las acabamos de recibir porque aquí en Italia tenemos el boletín de guerra, lo llamo yo, porque en realidad es eso, a las 6 de la tarde más o menos todos los días de la Protección Civil. Y lo que nos acaban de comunicar es que hemos llegado a un número total de 41.035 contagiados totales, que incluyen sea las personas que ya se han curado, como los que siguen enfermos y los que han fallecido. Y los datos negativos que tenemos hoy es que el número de muertes sigue siendo muy alto. Hoy tuvimos, por ejemplo, 427 fallecidos. La mayor parte siguen siendo en la parte norte del país. Y sobre todo los contagios que tuvimos el día de hoy respecto a 2.600, que me parece que eran ayer, superamos 4.480. ¡Wow! Que es un pico bastante alto, sí, de contagios aquí. Entonces, ahí está enormemente bajo presión el sistema sanitario en el norte. Hubo hasta el hospital de Bérgamo, que es una ciudad rica, ciudad muy operosa. Están muy en dificultad con el hospital porque ya no se dan abasto con los médicos. El director del hospital hizo un llamado hasta en inglés a través de los medios para pedir si le pueden dar apoyo económico y apoyo de médicos y enfermeras porque están faltando. Hay muchísimo personal médico que está contagiado. Ese es otro punto. ¿Qué onda con los médicos? Ellos son los que están principalmente en contacto con los activos y están en mayor riesgo de contagio y de tener el positivo activo. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando ya con los médicos? Exactamente. Al inicio el problema fue que los primeros casos se verificaron en hospitales y no fueron detectados porque eran personas que nunca habían estado en China, que no estaban en contacto con personas que venían de China o de países en riesgo, y entonces fueron tratados sin las debidas precauciones y se empezó a difundir al interno de ambientes sanitarios, sea en la región de Lodi, siempre en Lombardía, que en la región del Véneto. Y esto seguido. Muchos médicos se están lamentando de la falta de mascarillas eficaces y de instrumentos que realmente se necesitan, porque aunque los hay, no son en cantidad suficientes. Y entonces muchas de las donaciones que se están efectuando son para poder comprar este tipo de instrumentos necesarios para poder dar el servicio. Y las personas están haciendo un trabajo impresionante como héroes realmente, porque están trabajando en condiciones extremas, con turnos terribles y con muy poco personal respecto al que normalmente son, porque muchos de ellos siguen enfermos. Ahora yo quiero hacer una pregunta al respecto. Esto que nos estás diciendo es que, y corrígeme si estoy en un error, el sistema de salud del norte de Italia está rebasado. En unas partes, sí, absolutamente. Ya, por ejemplo, en el hospital de Bérgamo que te decía, se acabaron los lugares en terapia intensiva. Ya no hay. Entonces están moviendo a pacientes que llegan hacia otras regiones, otras ciudades que los pueden recibir para darles este tipo de asistencia. Y desgraciadamente ha sucedido lo mismo con las personas que han fallecido allá adentro. Ayer, por ejemplo, en la noche, una escena que fue terrificante. Llegaron camiones del ejército para trasladar a 65 personas que habían fallecido porque ya no cabían en el cementerio de la ciudad. Y esa fue una cosa realmente que nos dejó a todos con el alma, te aseguro, tremenda. Voy a poner aquí en algún espacio una guerra en promedio, en este tiempo, cuántos muertos deja, y vamos a ver qué tan catastrófico es esto. Exacto. Ahora, la situación de los fallecidos. ¿Se puede hacer funerales? No, están prohibidos. No se puede hacer ni bodas, obviamente, ni funerales. Entonces las personas
una vez que se llevan al paciente a terapia intensiva o al hospital, los familiares probablemente, si son personas ancianas con complicaciones, no van a volver a verlos, no van a tener la posibilidad de abrazarlos nunca jamás. Y las personas estaban viendo pasar la caravana de camiones desde afuera de sus ventanas. Entonces es una cosa devastante. ¡Wow! Me quedo sin palabras. Exacto, te juro que estábamos todos el día de hoy completamente con el corazón en la garganta, Wow. Porque era una escena tremenda. Muy bien, y me movió, está feo esto. El consumo, el costo de artículos como el alcohol, los antibacteriales, los sanitizantes, ¿ha aumentado allá? No es tanto el que haya aumentado, que sí ha aumentado. El problema es que no se encuentran. Es muy, muy difícil encontrarlos. Están perennemente agotados. Por ejemplo, las mascarillas, que ya sabemos, las normales no sirven absolutamente de nada, al menos que no seas una persona infectada y evites transmitirlo a otros o a alguien que está atendiendo a un enfermo. Pero este tipo de mascarillas o las otras más profesionales están completamente agotados. Y fue una cosa que dijeron ahora en la conferencia de prensa: por favor, si no las ocupen inútilmente, porque faltan en los hospitales, faltan para el personal de salud que tiene que atenderlos a ustedes. Y si ustedes se ponen a utilizarlas inútilmente, dejan a quien realmente lo necesita sin las provisiones necesarias. Repíteme los números de los fallecidos. Sí, tenemos un número total de 3.405 hasta hoy a las 6 de la tarde, mientras en China tienen 3.245. Ya los rebasaron. Exactamente. Y solo de ayer a hoy fallecieron 427 personas. Ahora, ¿desde cuándo se tiene registrada la primera muerte? La primera muerte, ahora no recuerdo exactamente, pero empezaron bastante rápidamente, porque cuando detectamos el primer caso era ya un caso grave, entonces empezaron velos muy, muy rápidamente. Ok. Vaya, poco tiempo, ¿no? Desde diciembre que se habla de la aparición y descontrol del virus hasta marzo. Nosotros tuvimos el primer caso grave que detectamos aquí en Italia, digamos indígena, era el 21 de febrero, y desde ahí empezó todo. Y no ha pasado ni siquiera un mes. Y el mundo, y nuestro país ha cambiado así. No, claro. Completo. Totalmente. Wow. Bueno, aquí en México me llama mucho la atención que no se ha tocado un punto importante, que es, sí, la crisis de salud y la crisis económica va a golpear a las ciudades. Pero México tiene una alta población indígena muy, muy, muy alejada de servicios de salud. Sí. Ya es difícil hacer un estimado ahí de cómo es el impacto, porque ya hubo contacto, es un hecho. Seguro. ¿Cuál es tu opinión como alguien que está viviendo esta crisis y que es especialista? ¿Cuál es tu opinión? Yo estoy sumamente preocupado por ese tipo de poblaciones, porque todo el mundo cuando pensamos en México, en Estados Unidos, pensamos solo en ciudades grandes o pequeñas provincias, etcétera. En México tiene un montón de cinturas de pobreza alrededor de las grandes ciudades, comunidades rurales, personas indígenas, que no es solo que están en comunidades rurales, sino que no tienen acceso a servicios de salud, y muchos de ellos sufren de desnutrición, lo que significa que tienen los sistemas inmunitarios completamente como una persona que tiene otras patologías, por ejemplo. Uh-huh. Entonces son mucho más susceptibles. Hace rato alguien me comentaba en un post, es que las personas de la calle tienen un montón de defensas porque se han enfrentado a todo tipo de bacterias. Le digo, ok, pero a este virus en particular no lo conocen. Se tienen los anticuerpos para las bacterias que han enfrentado, sí han sobrevivido, porque muchas personas a esto no sobreviven y su sistema inmune está por los suelos. Entonces, si tú agarras una infección de este tipo y ni siquiera tienes acceso a la salud, al sistema de salud, digamos, tus posibilidades son muy bajas, al menos que no logres superarlo solo sin complicaciones. Ahora hay una cuestión, aquí se ha estado platicando mucho y es una mala imagen porque no tenemos información completa de cómo se está manejando el tema de salud en Italia, diciendo que ya el sistema de salud no está dándole atención prioritaria a adultos mayores. ¿Podrías hablarnos un poco de eso?
Y no, no es absolutamente cierto. Al momento se planteó que es una cosa que puede llegar a suceder si los números nos rebasan, de manera que una persona que va a Bérgamo no puede ir ni al pueblito de al lado, ni siquiera a la ciudad de al lado, porque a ese punto se tienen que empezar a hacer una cosa que se llama triage, que es una especie de clasificación de prioridad respecto a quién necesita atención más urgente o métodos para salvarle la vida más urgentes. Pero no es una discriminante únicamente la edad. Puede ser las patologías, puede ser que pueda responder mejor o peor a un tipo de tratamiento. Depende de muchas cosas. En este momento absolutamente no. Se están atendiendo todos los casos, pero uno de los riesgos que se supere el nivel de la capacidad del sistema sanitario es ese, que te debas de hacer una selección de a quién tratar primero. ¿Consideras que como hemos dicho en otras ocasiones, la terapia intensiva a la que se enfrentan este tipo de personas no es una cosa que dura 1, 2, 3 días, dura 3 semanas o por ahí, son cosas muy, muy largas. Nos hablaba, ayer veía justo en la televisión, en un pueblito pequeño de Véneto, me parece que se llamaba Trevigliano, desde que empezó la emergencia no han tenido una sola persona que haya salido de terapia intensiva y los únicos lugares que se han liberado son por personas que han fallecido. Entonces, para decirte cómo está la situación. Ok. ¿Consideras que esto es una catástrofe ambiental? Puede llegar a serlo si no hacemos exactamente el distanciamiento social para evitar que rebasemos toda la capacidad sanitaria. Hoy, como te decía, tenemos 2.498 personas en Italia en terapia intensiva y al inicio de la emergencia teníamos 5.000 lugares, nada más. Entonces, hoy estamos ocupando la mitad de todo lo que teníamos en Italia, que tiene un sistema de salud de primer mundo, etcétera, etcétera. Y se han agregado lugares, pero ya llegamos a la mitad de lo que teníamos al inicio de la emergencia. Estamos ante un panorama aterrador. Sí, aquí en México la población no quiere y no puede, económicamente hablando, disponer de la cuarentena, porque a diferencia, por ejemplo, estábamos platicando, ¿no? con las chicas, de que, bueno, se va a proponer o se va a decretar en sus países, o sea, se decretó que algunos gastos como el gas, internet, renta, se congelen y se vayan pagando posteriormente. Aquí en México se ve que esto podría ser una catástrofe. Económicamente hablando, si no te mueres literal por un sistema de salud totalmente colapsado, por la irresponsabilidad social, pues si te vas a cuarentena y eres un trabajador informal, no hay que comer. Es como estar entre la espalda y la pared y para dónde te mueves. En este tema, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué se le puede ver a México ante una disyuntiva de ese tamaño? Para mí es una situación realmente complicada porque no cuentan con suficiente apoyo por parte del gobierno de apoyos a nivel social, que es algo que no ha existido en general. Mientras en otros países como en Francia, en España y en Italia, como estábamos viendo ayer, es una cosa que está prevista, que están dando fondos económicos, no solo el mismo país, sino la Unión Europea, sea para las familias que lo necesitan, para personas que o se quedan sin trabajo o que no pueden ir a trabajar durante este periodo, las empresas que tienen que cerrar, tipo los hoteles que no están trabajando, restaurantes, bares, todo ese tipo de cosas están completamente cerrados. Y los emprendedores obviamente tienen que seguir pagando las facturas. Entonces hay una serie de medidas que se están tomando para tratar de facilitar esta vida. Pero como tú me decías, en México la situación laboral es muy, muy diferente. Hay un montón de gente que trabaja por su cuenta, vendiendo en las calles, haciendo sus propios negocios y va a ser bien, bien difícil. Y como platicábamos ayer, durante la emergencia es difícil que logren salir adelante y lo que va a venir después a quienes logren sacar adelante este tipo de cosas es que tienen que apoyar su propio país, porque si no, no va a haber manera de alzar la economía. ¿Allá en Italia hay alguna propuesta social o gubernamental de impulso económico a través de la economía circular?
Perdona, no te oí. A través de la economía circular, ¿hay alguna propuesta social o gubernamental? Concretas no, son más que nada propuestas a nivel, digamos, civil, donde se está proponiendo, hagan sus vacaciones en Italia, cuando todo termine, compremos italianos, apoyemos. Hay algunos partidos que están apoyando la compra de productos italianos, sobre todo, para tratar de mantener las empresas. Por ejemplo, muchas fábricas aquí en Italia aún continúan abiertas a ritmo reducido para no parar completamente la economía, aunque ha habido muchas protestas a nivel social de este tipo, porque los obreros se consideran personal a riesgo, entonces tuvieron que tomarse un montón de medidas de sanidad, de seguridad, turnos reducidos, distanciados, etcétera, etcétera. Pero para tratar de apoyar eso es una de las medidas que se están tratando de tomar. Pero por ahora a nivel, sobre todo económico, los apoyos que se están tratando de dar. Y yo creo que en este momento es un poquito prematuro porque estamos, mientras tratando de contener la parte de sanitaria, digamos, del problema, pero de los 350 billones que puso por un lado el gobierno, por ahora está usando solo 25 porque sabe que después de los primeros 25 se van a necesitar más y más y más para otras cosas, no solo para la cuestión sanitaria. Pues Adriana, muchísimas gracias. ¿Algo que desees acotar? Pues únicamente que no piensen que es una enfermedad que solamente mata viejitos, que sí es cierto. Hay una enorme cantidad de personas ancianas aquí en Italia, son tipo el 23% de ancianos y esa es una de las causas por las que estamos detectando tantas muertes. Pero ellos son una de las víctimas principales, pero la culpa de que ellos estén así la tiene, entre comillas, el comportamiento que no es adecuado, sobre todo de los jóvenes, que son los menores de 30 años o por ahí, que están difundiendo la enfermedad, ahora menos porque estamos todos en casa, que están difundiendo la enfermedad por no preocuparse por este tipo de comportamientos sociales. Y una de las cosas que va considerada en países, digamos, un poco, o en ciudades sobre todo, un poco más evolucionadas, hay otro tipo de enfermedades que son complicaciones para la enfermedad, ¿no? Tipo la obesidad, que es una cosa bastante seria en algunos lugares de México, la diabetes o la presión alta, que quizás a ti te parece que son cosas absurdas, pero hay muchísima población más joven que sufre de este tipo de cosas. Entonces, que no piensen solo uno a ellos mismos, sino también a las personas que tienen problemas inmunológicos, que sufren de cáncer, que tienen otras patologías que se pueden ver tremendamente afectados por esta enfermedad. Muchísimas gracias, Adriana. Esperemos que nuestra población, la ciudadanía mexicana, tome conciencia. No lo están tomando en serio. Exacto, eso es lo que nos preocupa, entonces por eso tratamos de difundir lo más que se pueda, porque aún están a tiempo de parar esta cosa. Y de verdad, yo no quisiera pasar aquí en México esto que pasaron ustedes allá, de que el ejército se lleve los cuerpos de nuestros difuntos, y la última vez que los vimos fue cuando los llevamos al hospital y se acabó. Exacto, y ni siquiera los puedes llevar tú, te los llevan. Y que cuídense mucho, cuídenlos mucho. Muchísimas gracias, Adriana. Estaremos en constante comunicación. Y bueno, amigos, Adriana nos va a hacer el grandísimo favor de estarnos informando ya de una manera un poquito más cotidiana, 2 veces, en caso de que se requiera 3 veces por semana, en lo que ellos están pasando esta contingencia. Reitero, es importante conocer estos casos. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Un país que tuvo toda la posibilidad de tomar previsiones a tiempo y las tomó cuando era demasiado tarde. Así nos está pasando a nosotros. No se tomaba en serio, poca gente fue la que lo tomó en serio y lo propagaron. Ahora que están en el confinamiento, se está viendo el resultado de un acto irresponsable, de unas vacaciones egoístas o de un concierto que no me quería perder. Muchas gracias.